Muy bien, así de esta manera sean todos bienvenidos a esta 10ª entrega de Asunto Político a través de la pantalla del 3. Tenemos un programa realmente importante, realmente interesante, con muchas de las problemáticas, de las vivencias, de las experiencias de los olivenses en código político, claro, en el desarrollo del desandar de las decisiones políticas, de lo que acontece en una Oliva que, al igual que toda la provincia, se ha visto asombrada en algunos sentidos con respecto al resultado electoral que ha acontecido al gobernador Juan Schiaretti en fórmula con Manuel Calvo, el dirigente de Las Varillas, que finalmente se consagra con un porcentaje muy alto de votos, aunque no supera de manera histórica lo que logró Eduardo César Angelós en aquel año de 1983, en el regreso de la democracia, aunque hay una diferencia porcentual entre el primero y el segundo que es histórica, y esto también hay que decirlo, porque en Oliva ha recibido prácticamente el apoyo de más del 51% de los votantes, electores, que de manera disminuida en cierto punto, porque viene del 72% de participación, 71.60 aproximadamente de votantes que participaron de la elección del 28 de abril, y que sigue cayendo la participación de los ciudadanos de Oliva en las elecciones, porque llegó al 70% en el día de ayer. Esto no es un dato menor, es el porcentaje más bajo de los últimos 12 años. Atención con este dato, ¿no? Sigue creciendo el padrón electoral, pero cada vez hay menos participación de los olivenses en las elecciones. Esto no es un dato menor para que a través de lo institucional, de lo democrático, lo que tiene que ver con la Municipalidad de Oliva, lo que tiene que ver con las instituciones de las ONG y demás, se trabaje con respecto a la participación comunitaria y ciudadana en el deber cívico. Esto quedará para el análisis seguramente en otro momento. Ya tenemos presentes en el piso para poder dialogar con respecto a la problemática del campo, la realidad de los productores, con dos representantes que voy a pasar a presentar a través de la pantalla del 3. Tenemos un programa bien cargado de información con respecto a lo que sucede en el municipio de Oliva, lo que tiene que ver con el plan de vivienda Mi Hogar 1 y 2, lo que tiene que ver con el pase a planta permanente de una importante cantidad de empleados municipales previo a la elección municipal. Bueno, tiene toda una lectura política que trataremos de desandar en los próximos bloques. Pasamos a presentarlos, aquí lo tenemos en el piso, a dos de nuestros invitados que en este primer bloque nos van a acompañar. Estamos hablando del señor Gabriel de Redemaker, que siempre pienso bien antes de pronunciar el apellido para no equivocarme, y el señor Alejandro Gutiero, referente de Cartés 1 y también de Coninagro en el caso de Córdoba. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Bueno, quería consultarle porque venimos de una semana complicada, venimos de una semana muy difícil de lo que tiene que ver con el reclamo de productores en la zona, en la región, algo que también, hay que decir, se reproduce en toda la provincia. ¿Qué lectura hacen con respecto a esto? Los reclamos, hubo reuniones en James-Cray, en Oliva. ¿Cuál es la lectura que hacen con respecto a esto? Hablábamos, la problemática que se ha venido suscitando es que, bueno, seguimos con los vendavales, con los grandes excesos hídricos, y esto ha llevado que los productores accionaran, lo que se denomina autoconvocado, a tener una mayor acción del gobierno, que atendieran un poco más las necesidades que justamente estamos padeciendo, aguas arriba y aguas abajo. Así que se concretó el otro día una asamblea en el acceso a Oliva sobre la autopista, donde, bueno, participó en representación la doctora Liliana Alacia, que es la directora de lechería de la provincia de Córdoba, y bueno, después fueron recibidos en el Ministerio de Agricultura los productores, donde terminaron concretando una reunión el día viernes a la tarde en la sociedad rural. Este equipo de trabajo de la provincia bajó, primero a James-Cray y luego acá a Oliva, donde culminaron el día de trabajo. Y bueno, las cosas vienen bien, van llegando a buen puerto, porque el día jueves se va a realizar otra asamblea más acá en Oliva, pero ya con otro tinte, donde tienden ya a lograr dos consorcios, uno justamente canalero y otro de conservación, que eso va a ser muy importante porque eso va a permitir darle un poco más de respiro una vez que esté la obra en marcha, por supuesto, porque esto no es a corto plazo, esto es a corto, mediano y largo plazo. Sí, estamos compartiendo justo mientras estás hablando, bien, Alejandro, parte de lo que fue la asamblea del intento de corte de la autopista. El corto es tomar realmente la iniciativa, el mediano es tomar, ¿se escucha ahí? El mediano es empezar el trabajo, y la larga es ya ver la obra finalizada, que esté dando ya curso a la misma. Bueno,
nosotros veíamos que, desde Coninagro veíamos también que al gobierno quizá les faltaba un poco más de acción con respecto a este tema, porque lo veíamos que, bueno, no era necesario quizás llegar a tal punto de que se tengan que armar una asamblea. Me parece que hay cosas que la provincia conoce y reconoce muy bien ante la problemática y debe actuar sin que sucedan este tipo de asambleas, ¿no es cierto? Sabemos cuáles son los problemas fundamentales o más neurálgicos en la provincia de Córdoba, donde tienen que actuar sin que la gente ya lo pida tanto. Sabemos cuáles son las cuencas más complicadas, dónde están los problemas de retención y los problemas de escurrimiento. Bueno, pero gracias a Dios han podido llegar estos chicos que se juntaron otro día, estos productores, es complicado, han podido llegar a un acuerdo donde se van a formalizar estos dos consorcios, esperemos que felizmente sea en corto tiempo, y dar inicio a las obras, que es lo fundamental. Gabriel, yo escuchaba en los últimos días lo que tiene que ver con la supuesta necesidad de que se desarrollen obras y que hubo 4 años con la posibilidad de poder llevar adelante obras que solucionaran de manera compleja a través de la aparición del Estado. Esto no ha sucedido. ¿Qué lectura tenés vos con respecto a la posibilidad que se lleve una lectura de una solución a los productores, tanto de la cuenca lechera, de lo que tiene que ver también con los productores ganaderos y también lo que tiene que ver con los productores que hacen siembra en los diferentes campos de la zona y de la región? Mira, siempre se asocia el tema de la problemática de agua con el tambo, y es mucho más amplio. En este caso nos involucra a todos los productores, y a los dirigentes y al sector político. La semana pasada estuve en Santa Fe, que es la vía natural de escurrimiento de las aguas cordobesas, y Santa Fe no quiere saber absolutamente más nada de que sigamos mandando agua. Claro. Al contrario, que se cierre el grifo. En esa negociación es donde tiene que intervenir el Estado, a través, sí, del discernimiento de hacia dónde tiene que ir el agua, más allá de que el agua va de arriba hacia abajo siguiendo la pendiente. El tema es que puede ir de manera caótica, desordenada o conducida y en la menor cantidad posible. Y es ahí donde nosotros como productores podemos tener alguna acción. Por eso es muy importante lo que ha ocurrido el viernes en la ruta, a donde los productores han tomado cartas en el asunto y se han decidido a enfrentar la problemática más allá de las obras que se hayan hecho o no se hayan hecho. Bien. Lo que tenemos que lograr como productores, que trabajamos bien, es que escurra la menor cantidad de agua posible que cae en nuestros campos. Esa es la mayor obra de infraestructura, si no, no alcanza ni siquiera el río Paraná para evacuar el agua que tenemos. Hemos tenido una problemática de 300 y pico de milímetros en una noche, que es absolutamente imposible de conducir ni con el mayor de los canales. Lo que tenemos que lograr es que esa agua que cae en demasía caiga y quede en nuestros campos, porque después la vamos a necesitar. Cuando pasen 2 o 3 meses que no llueva, vamos a empezar a pedir por favor y a lamentar haber perdido esa agua que hemos largado hacia Santa Fe. Eso por un lado. De allí la importancia de que no solo se constituyan consorcios canaleros, que son consorcios de escurrimiento, Así es, sino de conservación de suelos, que es lo que va a permitir que retengamos el agua y mandemos hacia abajo lo menos posible. Por eso es importantísimo el que haya habido un cambio de actitud del productor, que pase de una actitud pasiva a una actitud de acción. Importante porque hablamos de obras, hablamos de la realización de estos dos consorcios que son importantes, sobre todo el de conservación de suelos, pero pensaba también lo que acontece en la realidad de lo que tiene que ver con el productor. Le escuchaba a Lacy en el momento de la asamblea y decía, bueno, hay una parte que es del productor. ¿Cuál es la parte de responsabilidad del productor propio particular, que ya viene golpeado por la economía, ya viene golpeado con la presión impositiva? Pero según Alacia dice, bueno, hay una responsabilidad también del productor. ¿Ustedes leen esto también, que hay una responsabilidad del productor con respecto a esta situación clave que tiene que ver con el tema del manejo del agua? Sí, más allá de la cuestión productiva, que muchas veces pasa por una receta técnica, la actitud del productor, que es importante destacar, y lo vuelvo a repetir, es la de pasar de la actitud pasiva a la activa y la de reclamarle a sus dirigentes políticos que tomen acciones en el asunto y que dejen de mirar para otro lado. Estas son demandas que hace años se vienen haciendo desde las entidades. Debemos haber participado, Alejandro y yo, en no menos de 30 reuniones de manejo integrado de cuencas a nivel provincial e interprovincial, y nunca se termina de tomar la decisión de
ponerlas en práctica. Solo cuando aparece esta problemática que colapsa y aparece la decisión firme de los productores de ir a buscarlas, es cuando las obras empiezan a llevarse a cabo. Alejandro. Yo te diría que no sé si hablemos de culpa, sino que es una falta de compromiso, en algunos casos mutua, pero como decía Gabriel, pero lo vuelvo a repetir como dije en un inicio, no hace falta por ahí que los productores se tengan que juntar en asamblea para que la provincia, su departamento, su ministerio correspondiente tengan que darse cuenta cuál es la problemática, dónde deben atacarla. Y esto es una cuestión que no es solamente de provincial, es también ya de Estado nacional, porque, a ver, esto como dijo Gabriel, el agua nuestra no van a Santa Fe porque somos malos, sigue su cauce y ahí va a parar el Paraná, el Delta. Esto ya es una cuestión que también hay muchos candidatos presidenciales que hemos tenido la suerte en estos días y en la sede de Coninagro, Buenos Aires, de estar charlando con ellos. Así es. Y cuando tocan los temas, lo primero que les saltamos, lo que somos más de provincia adentro, mirá, pero provincia adentro, pero bien adentro. La problemática es la infraestructura vial, en algunos casos, pero eso se soluciona con acá en Córdoba estamos organizados con consejos de camineros muy bien, pero tenemos la infraestructura de obras hídricas, que esto es a nivel nacional, y acá nadie puede mirar para afuera, claro, porque acá estamos hablando de cosecha récord, estamos hablando de los agrodólares, pero los granos tienen que llegar al puerto, y los granos no pueden llegar al puerto tan fácil porque tienen que salir de los campos, y esto es una cuestión que tiene que tomarla la gente de Estado Nacional. Y me dijo, ¿sabes qué me contestó un candidato a presidente? Bueno, dice, pero eso hay que tener fuerza política, peso político, lo tiene que tener un presidente. Bueno, justamente te lo digo a vos, por si te toca ser presidente, ¿cuál es el problema que te vas a tener que hacer cargo? Y no es ninguna joda esto. Tenés Santa Fe, tenés Entre Ríos, tenés muchas provincias que tienen, pero quizá Entre Ríos no tanto, pero bueno, parte de Buenos Aires, gran parte de Córdoba y parte de Santa Fe, es muy complicado y esto tiene que tomar iniciativa. Para eso se nos van acá los impuestos en los derechos de exportación, mal llamados retenciones, y bueno, se nos va y vuelve muy poquito a Córdoba, vuelve muy poquito a los municipios y vuelve muy poquito en beneficio a los cordobeses. Por lo menos que no deberíamos pedirlo así, utilizar ese dinero que es mucho en dar comienzo ya a las obras de infraestructura interprovinciales. Le hago la última consulta para los dos, la última consulta para que lo tengan en cuenta. Yo pensaba, bueno, ¿cómo sigue la cuestión? Porque se habla de soluciones si hablamos en serio, en política de Estado, de mediano y largo plazo, porque también hay que decir la verdad. Es decir, ¿qué se puede hacer a corto plazo desde la provincia? Seguramente Sergio Busso no estará más al frente del Ministerio de Agricultura a nivel provincial, titular, por lo menos candidato en el Tribunal de Cuentas Provincial. Puede surgir algún otro nombre que represente a los productores, ¿por qué no? Podría ser, o alguna entidad. ¿Qué lectura se puede hacer? Ustedes dos que integran la mesa de enlace con el gobierno de la provincia. ¿Puede haber un cambio político? Esto tiene que ser una política de Estado, provincial y nacional. No puede cambiar el lineamiento del estudio integral de cuencas y el manejo integral de cuencas que hay que hacer por la presencia de un ministro u otro. Es una política de Estado y tiene que ser vista como una política de Estado, de conducción y de retención de aguas, que tiene que ver con la planificación productiva que se hace del país, así como se hace el ordenamiento territorial y se define a dónde se puede producir en términos generales cada uno de los cultivos o de las producciones que se van a llevar adelante. También tiene que haber una preservación del recurso suelo, del recurso agua, del recurso climático en general, perfectamente planificado para poder llegar al objetivo productivo que se traza. Y eso va más allá de la presencia de un ministro. Lo que sí es importantísimo es la involucración que tiene que haber de los productores y de la ciudadanía en general. Vos marcabas algo sumamente preocupante al comienzo. Hay un 30% de personas en capacidad de votar que ni se preocupa en ir a cumplir el deber cívico fundamental que hay en una democracia, que es emitir el voto. Así es. Eso es un descreimiento total hacia la clase política. Y es el dejarles hacer libremente lo que se les ocurra. Tenemos que involucrarnos, tenemos que participar y tenemos que exigirle a la persona que salga elegida en el cargo que sea, que cumpla con lo que ha propuesto como plataforma de gobierno. No podemos seguir deslindando responsabilidades en la persona que llegue a un cargo electivo. Alejandro.
Coincido plenamente con Gabriel y recién había dicho, hablamos de los compromisos mutuos, la provincia que conoce las problemáticas y el productor, y esto no quiero que se malinterprete o malentienda. El compromiso, bueno, es tomar también la iniciativa de pertenecer, de formar parte de los consorcios, ya sean los de conservación o los de canalización, para poder trabajar y ser más eficiente en esto. Volviendo al tema, lo que es electivo, realmente me llama mucho la atención y me preocupa quizá la falta de compromiso en el deber cívico, como el sufragio, porque ahí pueden quedar en el camino muchas propuestas que pueden ser beneficiosas para el sector, para la ciudad. Realmente es importante que se comprometa el ciudadano a cumplir con el mismo, ¿no? Una respuesta cortita le pido. ¿No hay estudio de cuencas realizado con respecto a la derivación de aguas en el caso de la zona de Oliva y de la región? ¿No está hecho por la provincia un estudio de cuencas serio, concreto, específico, técnico? No hay. No está hecho. El punto de partida es la delimitación de las cuencas. A partir de eso, que es lo que se va a empezar a hacer esta semana, sobreviene el estudio que se ha comprometido la provincia a llevarlo adelante a partir de la conformación del Consorcio de Conservación. Así es, justamente una provincia que tiene varios sistemas de cuencas, son muchos, sistemas de cuenca y subcuenca, que tendrían que tener, no es fácil, pero provincias comprometidas con problemas hídricos como estos tendrían que ya estar hechos los estudios, no que al momento de delimitar, al momento de crear un consorcio, tenés que estar delimitando las mismas. Claro. Muchas gracias a los dos, muchas gracias por su tiempo, Gabriel, Alejandro, por estar presente aquí en la pantalla de Asuntos Políticos. Muchas gracias. Muy bien, así de esta manera, quédese con nosotros, vamos a buscar la primera pausa, tenemos un programón. Dentro de un ratito nada más ya está el titular del Sindicato de Trabajadores Municipales, estamos hablando del señor Alejandro Inamorato, porque vamos a hablar un poco de los pases a planta permanente en el municipio de Oliva. ¿Qué pasa con esto? ¿Es correcto? ¿Respeta lo que tiene que ver con el estatuto municipal? Bueno, ya lo vemos en un instante nada más.